Nunca he sabido explicar por qué algunas noches parecen mezclar siglos, como si los retablos respiraran y el yeso recordara. Llevo 42 años abriendo, barriendo y cerrando la parroquia de Santa María Tonantzintla, y aún así, en ciertos viernes, me sorprenden las mismas cosas. El olor al copal que se pega a la ropa, el eco del latín que ya casi nadie entiende, la ternura tosca con que los viejos pulen los candelabros, como si al frotar el bronce pudieran pedirle paciencia a la Virgen. Dicen, eso dicen siempre, que esta iglesia no es como otras, que aquí la pintura mira de vuelta, que el barroco no cuelga, germina. Yo no voy tan lejos, pero admito esto. La noche en que comenzó el baile de las velas, las paredes parecían oír. Era Viernes Santo, poco antes de las 8. Afuera la plaza de Tonantzintla recogía el último brillo de la tarde. Adentro, el retablo principal tenía esa luz tibia que se forma cuando el incienso no ventila y la madera vieja exhala. Habíamos colocado, como de costumbre, las velas gruesas junto al presbiterio, 2 filas simétricas que conocía al tacto, 5 a la izquierda, 5 a la derecha, con sus candelabros de base ancha. En los bancos, los feligreses llevaban cirios delgados, comprados esa misma tarde a los artesanos de San Andrés. Yo había revisado puertas y ventanas, se hace por hábito, y cerrado la lateral que siempre se queda mal encajada. No corría aire. En la sacristía, el mantel del confesionario colgaba inmóvil, como una lengua dormida. La misa de la Pasión trae a todos, incluso a los que viven con prisa. Vinieron familias enteras, mujeres de rebozo y jóvenes con sudadera. Vinieron los mayordomos con su formalidad de hombres que saben cargar silencios. Vinieron los que no vienen nunca, y también la familia es, a la que aquí llamaré por sus 2 apellidos, los Cervantes Mendoza. No faltan quienes aseguran que ya desde su entrada algo cambió. Yo entonces no vi nada raro. El padre Rafael, el de la familia, no el sacerdote, caminó con los hombros tensos. La esposa, Estela, llevaba en la mano un rosario de cuentas negras, y la hija Lucía miró el techo como los que buscan atajos para no llorar. Ocupaban un banco en el lado izquierdo, a mitad de nave, bajo la cornisa donde la pintura siempre parece más fresca. La liturgia avanzó con esa cadencia grave, sin prisas. Lecturas, salmo, homilía breve y áspera como corresponde a la noche. Una de esas homilías que se clavan sin alzar la voz. El padre Mateo leyó la Pasión con el tono de quien ha visto demasiados velorios. Fue al iniciar las oraciones solemnes cuando empezó lo otro, lo que todavía me piden que cuente en voz baja. Yo estaba en el pasillo central, atento a las velas grandes por si goteaban y a las pequeñas por si caían en manos nerviosas. De pronto el fuego dejó de ser un animal caprichoso y se volvió metrónomo. No hay palabra exacta para esa obediencia, ese moverse en un mismo pulso como si alguien invisible soplara con una flauta debajo del techo. Las llamas, todas, las gruesas del presbiterio y las finas de la gente, comenzaron a inclinarse y erguirse al mismo ritmo, ni rápido ni lento, como un suspiro repetido. 1, 2, 3 veces, y yo me puse rígido, porque aprendí desde joven a desconfiar de lo que se mueve sin razón. Miré hacia arriba. Las ventanas altas no vibraban. La puerta lateral seguía cerrada. No se oía el golpe hueco del viento en los canceles. Y sin embargo, el sonido cambió. Las lámparas de aceite colgadas de los arcos dieron un tintineo tenuísimo como de cristales finos. Un niño soltó un «mira» ahogado y su madre le apretó la mano. No corría aire, me dije como si conjurar un dato devolviera el mundo a su orden. Algunos se dieron cuenta al mismo tiempo. Otros tardaron varios compases. Lo siguiente ocurrió casi sin aviso.
En la pared blanca, a la derecha del altar, el paño que a veces usamos para proyectar fotos antiguas en catequesis, se formó una luz más clara, no un círculo, no una mancha, sino como si el resplandor de todas las velas hubieran decidido reunirse allí. Yo no hablo de apariciones. Describo lo que la gente vio, o dice haber visto. Los niños de la primera fila la llamaron Señora Brillante. Las mujeres, la Silueta. Un viejo a quien respeto mucho murmuró algo sobre la Virgen de los Remedios. Para mí, en ese primer latido, fue solo una claridad con bordes, más blanca que el yeso, y en ella parecía dibujarse un contorno femenino. Manto, cabeza inclinada, una mano extendida. No señalaré con precisión a qué banco apuntaba esa mano, porque en los días siguientes hubo peleas por esa exactitud y se hicieron chiquitas las caridades. Diré lo que me alcanzan mis ojos. La luz se orientaba hacia el lado izquierdo, hacia la mitad de la nave, y quienes allí estaban se encogieron o se alzaron como buscando respiración. En esa misma zona se encontraba la familia Cervantes Mendoza. Si usted me pregunta, yo responderé lo que he dicho en toda ocasión. Algunos aseguran que la figura señalaba directamente a esa banca, otros que era un gesto amplio como de cobijo. Lo cierto es que en ese instante, Lucía dejó caer su cirio. No hizo ruido, porque lo atrapó el rebozo de la mujer del banco de adelante. Sí dejó un olor a cera fresca aplastada que se mezcló con el copal. El padre Mateo guardó silencio. Fue un silencio raro, no de liturgia, sino de hospital antes del diagnóstico. Los hombres de la banda de música, que aguardaban afuera para la procesión nocturna, se asomaron al umbral y alguien dijo: ¿temblor? Nadie se movió. Entonces las velas cambiaron. Digo cambiaron porque siguieron moviéndose en el mismo compás, pero la inclinación parecía ahora orientarse hacia la zona donde estaba esa luz en la pared. El fuego no bailaba sin dirección. Se sabía atraído. Un murmullo recorrió la nave y se alzó como una bandada a medio vuelo. Recuerdo la cara de Estela. No he visto otra así en tantos años. No era miedo solamente. Era un cansancio antiguo, como de quien oye por fin el nombre secreto que ha evitado. Rafael, el de la familia, apretó la mandíbula. La sombra de su cuerpo contra el banco de madera parecía fuera de sitio. Se giró, buscó mi mirada, o la del padre, o la de cualquiera. Y entonces hizo ese gesto que veo cada vez que cierro los ojos. Intentó levantarse, como para sacar a las dos, a la mujer y a la hija, y al mismo tiempo se aferró al borde del asiento, porque supo que al ponerse de pie, cargaría con algo mucho más pesado que el paso. Algunos dicen que en ese punto la luz los siguió. Yo vi desplazarse apenas el énfasis del brillo sobre la pared, una suerte de pestañeo que envalentonó a los testigos. Dicen que... Alcancé a escuchar a mi espalda. Que la Virgen está señalando. No me gustan las frases que encienden a la multitud, porque los pueblos son rápidos para corregir a Dios. Por eso di 3 pasos hacia el presbiterio, y con un gesto pedí calma. El padre Mateo retomó las oraciones, con la voz adentro de la voz, como callándole al asombro. Las viejitas volvieron al entrerenglón antiguo de sus avemarías, y por unos minutos la iglesia respiró por la boca, como quien se recupera después de subir una cuesta. Aún así, la música secreta del fuego no paraba. El vaivén era tan medido que, si me hubieran dado un metrónomo, habría podido marcarlo. Una inclinación, un retorno, otra inclinación. Las gotas de cera en los candelabros no caían en confusión. Formaban bordes parejos, como trenzas. Al terminar la celebración, una conclusión más breve que lo acostumbrado, la gente quedó en esa penumbra ruidosa que se parece a un mercado sin pregón. No tenía sentido invitar a salir en orden.
Ya estaba en marcha la romería interior. Alguien apagó 3 velas y vio que 2 se encendieron de nuevo, solas. Alguien juró que el resplandor dibujó el filo del manto con más precisión que la que permitiría cualquier sombra. Unos muchachos sacaron sus teléfonos, pero las fotos salieron movidas, oscuras, como si el yeso no aceptara ser retratado en ese momento. Hubo quien quiso tocar la pared. Yo me acerqué y puse mi mano abierta sobre el yeso frío. Nada húmedo, nada tibio, nada distinto, solo un cosquilleo que puede ser puro miedo. Los Cervantes Mendoza salieron entre los primeros. Eso lo vi. Rafael se abrió camino con cortesía dura, como hombre que ha tenido que imponerse otras veces. Estela se volvió 2 veces hacia el altar, la segunda con un gesto de casi curvar el pecho, como en un saludo que no se enseña. Lucía iba detrás, pálida de una palidez distinta a la de los jóvenes. Esa palidez que aparece cuando el cuerpo recuerda antes que la memoria. Los seguí con la mirada. Aseguran algunos que el brillo de la pared los acompañó unos pasos, que el borde luminoso se corrió con ellos hasta que pasaron frente a la imagen chica de San José y ahí se quedó. Otros dicen que fue ilusión de ojos cansados. Yo vi los reflejos de docenas de velas mezclarse y supe que nada de lo que dijera esa noche quedaría completo. La procesión que debía cruzar la plaza al terminar se desdibujó. Los músicos tocaron apenas un par de notas, y los mayordomos prefirieron guardar los estandartes. La noche no quiso derramarse. En el atrio, el aire estaba inmóvil como antes, y el olor a comida de los puestos lejanos, el aceite recalentado, la harina dulce, contrastaba con el copal de adentro. A un lado don Julián, el velero, encendía un cigarrillo con la misma seriedad con que encendía los cirios del altar. Me acerqué más por costumbre que por intención. Él no es hombre de hablar de milagros. Sin embargo, antes de saludarme, dijo: «El viento no hace eso», y señaló hacia el interior con la barbilla, como si lo de adentro siguiera siendo visible. «El viento no se coordina». No respondí. Él tampoco añadió nada. Aspiró, echó el humo hacia arriba y se quedó mirando un punto entre el campanario y el cielo. Esa noche cerramos tarde. Revisé otra vez puertas y ventanas. Sabía, lo aprendí en riñas de pueblo, que al día siguiente la versión de los hechos estaría recubierta por la saliva de todos. Apagué las velas grandes con caperuza de latón. Cada una ofreció un pequeño gemido de llama, como si se rindieran a regañadientes. Las delgadas se fueron apagando a su ritmo, con ese olor a algodón quemado que ensucia la lengua. Llevé los cirios sobrantes a la sacristía. El mantel del confesionario colgaba igual que al inicio, inmóvil. Me arrodillé unos minutos sin decir palabras, no por devoción heroica, sino por higiene del alma. Cuando me levanté, vi el sobre. Era un sobre café, de esos que usamos para guardar los recibos de las flores. No tenía nombre. No estaba debajo de nada, sino encima del pequeño libro de apuntes donde anoto cosas que nadie lee. ¿Quién pidió misa? ¿Quién donó aceite? ¿Quién devolvió una llave? Lo abrí sin prisa. Adentro, una hoja doblada en 3. No llevaba firma ni fecha. El mensaje era escaso, escrito con letra de escuela, torpe, como de alguien que aprende. No fue un accidente. Lo leí 2 veces, porque yo soy de los que se resisten a la sintaxis de las sentencias. No fue un accidente. No decía más. Recordé, como quien encuentra una moneda vieja en un cajón, la nota amarillenta del archivo parroquial donde el padre Tomás, hace años, hizo un apunte sobre un atropellamiento en la carretera de San Andrés. Sin testigos, sin justicia. Recordé también un rumor de feria sobre un pariente que arreglaba papeles en el municipio.
No uní nada. No esa noche. Guardé el papel en el bolsillo interior del suéter y seguí con la rutina. Recoger cera derramada. Tapar bien los frascos del óleo. Poner a secar los corporales. Cuando apagué la última lámpara y cerré el candado de la puerta principal, el atrio estaba vacío. Los perros de la calle dormían en ovillos, vencidos por la hora. La luna hacía el favor de no entrometerse. En Tonantzintla, el silencio nocturno tiene huecos como los de una flauta. Deja pasar cosas si uno pone atención. Me fui despacio, como si cada paso necesitara permisos. A mitad de la plaza, sentí una breve corriente en la nuca, no de aire, sino de pensamiento. Esa sensación de que alguien ha dicho tu nombre sin decirlo. No me volví. No soy de los que dan espectáculo a la madrugada. Al día siguiente, la historia ya estaba en la cancha. Así decimos cuando algo se vuelve de todos. Llegaron temprano los que no vieron, pero supieron, y con ellos los que solo quieren entender. Las versiones se repartieron como pan caliente. Hubo quien aseguró haber distinguido en la pared los pliegues del manto con el mismo dibujo que el de la Virgen de los Remedios. Hubo quien juró que escuchó un susurro. No de palabra, sino de tela, un roce que se entiende sin idioma. Hubo quien, con cronómetro en mano, dijo que la oscilación del fuego duró exactamente 3 minutos y 22 segundos, lo cual me pareció el modo más honesto de mentir. Algunos llegaron con preguntas que tenían nombre propio. ¿A quién señalaba? ¿Por qué a ellos? ¿Qué van a hacer? Esas preguntas no se hacen a la Iglesia, se le hacen al pueblo. Yo, que he aprendido a sostener cosas con los dedos para no romperlas, me dediqué a lo único que podía, a mirar de frente, a no agregar adjetivos, a repetir con cuidado los verbos. Se movieron, se formó, pareció. No dije apareció, ni milagro, ni mensaje. Dije dicen, aseguran, según. No por cobardía, sino por respeto al miedo ajeno. En paralelo me puse a revisar lo que estaba bajo mi cuidado. Las velas. Tomé 3 de las que habían estado más cerca de la pared y las examiné a contraluz en el patio de la sacristía. La cera tenía 2 goteos laterales idénticos, como si alguien las hubiera inclinado con paciencia a uno y otro lado. Eso no me probaba nada, pero era un dato. Había también, aquí y allá, restos de mecha torcida hacia el lado donde se formó la luz. Los guardé en una caja de cartón con una etiqueta fea. Viernes Santo, goteos. A media mañana se presentó Estela. No pidió hablar con el padre. No pidió hablar conmigo. Entró como quien vuelve a un lugar de su infancia después de haberlo ofendido. Se arrodilló en el banco más cercano a la pared donde la luz había jugado a ser figura. No lloró. No movió los labios. Solo tomó el rosario de cuentas negras y lo dejó sin apretar entre los dedos. Yo no me acerqué. A los 10 minutos salió y al pasar junto a mí me dijo sin mirarme: «No fue el viento». No supe qué responderle. No fue el viento y no fue un accidente. 2 frases que se parecen como hermanos que no se hablan. Por la tarde apareció Lucía. Venía sola. No entró. Caminó por el atrio con el celular en la mano como si buscara señal o valor. Me preguntó sin rodeos si había cámaras. Respondí que no, que en el interior solo usamos los ojos del que abre y del que cierra. Me pidió, casi en susurro, si podía encender una vela aunque no fuera hora. Le dije que sí, que la Iglesia no tiene reloj cuando se trata de velas. Elegí para ella una delgada, de cera clara, esas que arden sin ruido. La prendió, la sostuvo quieta, y la llama no se movió ni 1 milímetro, como si ya hubiera bailado suficiente la noche anterior. No dijo gracias. Se fue con la cara de quien sostiene una puerta por dentro.
La noche me alcanzó revisando el archivo parroquial. Saqué la carpeta de 1998, ese año en que Tonantzintla parecía creer que el mundo cambiaría de piel sin traumas. Ahí estaba, entre esquelas y recortes de feria. Una nota del periódico de Puebla, breve, con ese tono que se usa para las cosas que no afectan al centro. Joven catequista fallece en presunto atropellamiento en camino rural de San Andrés. Sin testigos. Autoridades investigan. Al margen, con lápiz, la letra del padre Tomás. Nada, silencio. Me quedé mirando esa palabra. Silencio, hasta que dejó de significar. Cerré la carpeta, la devolví a su sitio, apagué la lámpara del escritorio y me quedé sentado un rato, con la luz de la sacristía colando una raya por debajo de la puerta, como si la iglesia respirara hondo. Antes de irme tomé de mi bolsillo el sobre café. La hoja seguía diciendo lo mismo. No fue un accidente. Pensé, como piensa uno cuando no quiere pensar, que podía ser travesura de muchachos, que la noche anterior encendió conspiraciones en cabezas aburridas. Pensé también que las frases cortas funcionan como fósforos, prenden incluso cosas húmedas. Me fui a casa con la sensación torpe de cargar algo mal envuelto. Esa madrugada me despertó el teléfono fijo. No suena casi nunca a esas horas, salvo cuando alguien muere o nacen preguntas. La voz al otro lado era de hombre, cansada, con esa ronquera que tienen los que revisan sus culpas con cigarro. No se presentó. Dijo mi nombre. Me pidió que dejara las cosas en paz, que no prendiera a la gente, que el pueblo ya había sufrido bastante. No amenazó. No suplicó. Solo colgó. Me quedé mirando la forma negra del auricular en la penumbra, como si fuera un animal que respirara poco. Al amanecer, una nube de polvo se levantaba desde la carretera, como si los autos apuraran pendientes ajenas. En el atrio, los perros se habían puesto nerviosos sin saber por qué. Así son los perros de pueblo. Sienten discusiones antes que sus dueños. Abrí la iglesia con esa llave que nunca falla, la que cruje justo antes de ceder. Adentro, el olor a copal de la noche anterior todavía se notaba, pero ya con esa tristeza de perfume al final del baile. Miré hacia la pared donde hubo luz y no encontré más que la blancura de siempre, con su pequeña grieta en forma de rama sobre el zócalo. Encendí una vela delgada y la dejé en un portavelas junto al presbiterio. La llama se erguía, correcta, sin caprichos. Algunos dicen, me dije. Testigos aseguran. ¿Según? La iglesia, cuando trabaja bien, es un lugar de adverbios. A las 10, llegó uno de los mayordomos con la noticia de que en el barrio ya se hablaba de organizar una oración especial para pedir señales claras. Le respondí que la claridad no se pide como pan dulce, que a veces la confunde. Sonrió sin escucharme. Traía prisa de gente a la que le pesa el cargo. Se fue con su lista de encargos debajo del brazo. Poco después del mediodía, la luz que se filtra por las claraboyas tomó ese tono de harina que vuelve todo más lento. Yo estaba en la capilla lateral, enderezando un candelero torcido cuando sentí, no supe si en el cuello o en el corazón, la certeza de que una vela no obedecía a la física. No era baile, no era vaivén, era un pequeño gesto, como de cabeza que asiente. La vela estaba en el extremo izquierdo del retablo, en el mismo candelero donde los fieles dejan encendidas sus promesas de jueves. Nadie más estaba ahí. Me quedé quieto, contando los segundos con los dientes apretados. La llama se inclinó apenas hacia el lado de la nave donde se sientan, por costumbre, los Cervantes Mendoza. Pudo ser corriente, pudo ser dedo de Dios, pudo ser recuerdo. No lo supe. Solo sé que en ese instante pensé en la nota del archivo, en el margen con silencio y en la hoja del sobre.
Todo lo demás se me mezcló como cuando una lluvia finísima te moja sin que puedas señalar una gota. Al salir de la capilla, vi en el atrio a Rafael, parado junto a la fuente seca. Miraba el piso, no el cielo. Llevaba las manos metidas en las bolsas del pantalón, como quien cuida algo que no quiere soltar. No entró. No se persignó. Se quedó ahí un rato, estatuado. Luego se marchó, con esa prisa de los que ya decidieron. Hay quienes, con el paso de los años, dejan de pedir permiso a la vida y empiezan a negociar con sus sombras. A veces ganan. A veces las sombras solo cambian de cuarto. Esa tarde, sin que yo supiera por qué, me vinieron a la memoria las pequeñas supersticiones del taller de velas de don Julián. No soplar para apagar, no cortar mecha los viernes por la tarde, no dejar cirios encendidos cuando el pueblo está encendido. Sonreí ante mi propia tontera. Pero cuando ya de noche subí al coro para revisar que ninguna ventana quedara abierta, sentí otro de esos latidos que no salen en las homilías. Desde arriba, la nave parece un río quieto. Las velas que quedaban, 6, quizá 7, ardían sin danza, pero su luz no caía perpendicular. Inclinaba muy poco hacia el mismo sector de bancos. Ese gesto inequívoco de las cosas pequeñas que apuntan. No hice más. He aprendido que ciertos movimientos de la verdad solo se capturan con el rabillo del ojo. Cerré la iglesia. Puse el candado. Guardé la llave en el bolsillo interior, junto a la hoja del sobre. Caminé hacia casa con la sensación de que la plaza me miraba. A mitad del camino, una mujer me detuvo para preguntarme si lo de anoche se repetiría el domingo. No lo sé, respondí. Algunos dicen que estas cosas tienen sus horas. Otros aseguran que cuando se muestra una vez ya no se oculta. La mujer asintió como quien acepta que la confundan y siguió de largo. Esa noche el teléfono no sonó. Y sin embargo, me desperté. No por ruido. Por ese tipo de silencio que no se escucha sino que pesa. Me senté en la cama, encendí la lámpara y saqué del suéter la hoja con la frase. La leí en voz baja, como quien nombra a un enfermo sin querer despertarlo. No fue un accidente. En algún punto del cuarto, una sombra cambió de sitio. No supe si venía de la calle, de la iglesia o de mis años. La seguí con la mirada como si fuera una vela que buscara su aire. Luego apagué la luz y esperé al amanecer con esa paciencia que uno aprende haciéndose viejo. La de dejar que el mundo te responda a su modo, incluso cuando el modo es un rumor que no te incluye. No sabría decir en qué momento exacto la curiosidad del pueblo rebasó a su prudencia. A veces basta una noche y una frase corta para que las cosas cambien de peso. Al amanecer del sábado, la parroquia ya era más sala de espera que templo. Señoras que venían solo a encender una velita y ver la pared. Jóvenes que buscaban un ángulo mejor para fotografiar el yeso. Hombres que se persignaban con desconfianza antes de preguntar si aquello lo iba a revisar el obispo. Había, sin embargo, otro movimiento, más callado, que corría por debajo de la romería. Lo noté en las miradas que se repetían hacia el lado izquierdo de la nave, en los cuchicheos que se cortaban cuando yo pasaba, en la manera en que algunos pronunciaban los dos apellidos, Cervantes Mendoza, con una lentitud que no se usa para mencionar, sino para empujar. Si algo he aprendido en 42 años de llaves y candados, es a distinguir cuándo la Iglesia guarda un secreto propio y cuándo recibe uno de afuera. Este era de afuera, viejo, cansado, y ahora por motivos que a mí se me escapaban, había encontrado un resquicio por donde reclamar aire. Decidí hacer lo que todavía puedo hacer sin permiso, ordenar papeles. A media mañana, con la puerta de la sacristía entornada,
Puse sobre la mesa la carpeta de 1998 y, junto a ella, 2 cuadernos de apuntes parroquiales que heredé del padre Tomás. El primero, con cubiertas azules, guardaba notas de misas encargadas a última hora, bautizos imprevistos y entradas sin fecha. Material de supermercado espiritual. El segundo, de tapas color vino, era otra cosa. Apuntes de incidencias, lo que él llamaba los vecinos de la providencia. Sucesos que no caben en los libros de actas, pero tampoco deben perderse. En la primera página la letra derecha del padre decía: no escribir para creer, escribir para recordar. Pasé hojas con cuidado, como si las letras crujieran. Encontré lo que busqué donde ya lo había encontrado la víspera. La breve nota del periódico que hablaba del presunto atropellamiento de un catequista en el camino rural de San Andrés. El recorte no añadía nada a lo que ya sabíamos, salvo un nombre: Efraín Bautista, 22 años. No recuerdo a todos los muertos que han pasado por estos bancos, pero el apellido Bautista tiene raíces en Tonantzintla. Lo vi en padrones viejos, en listas de fiesta, en tablones de honor. A un lado del recorte, con lápiz, el padre había escrito: nada, silencio. Cerré los ojos un instante para ver si en la memoria quedaba algo más. A veces vuelve una fotografía entera por una sola palabra. Esta vez, no. Seguí hurgando, no por esperanza, sino por método. En el cuaderno de tapas vino, 2 días después del recorte, otra anotación breve. Jueves 21, visita de Julián Velero. Dice: farol roto, vidrio azulino, pick-up de caja alta, madrugada. La letra del padre cambiaba cuando anotaba lo que le contaban. Se volvía filosa. Debajo un croquis tosco. Una esquina de camino, una mancha a un lado, una flecha que señalaba hacia la capilla de San Francisco. No había conclusiones. Solo esa lista de objetos que no prueban nada, pero se pegan al recuerdo como la resina al pino. Guardé las carpetas con la paciencia que se reserva a lo inútil. En el bolsillo, el papel del sobre café seguía haciendo su trabajo de tiza. Trazaba una línea dentro de mi día. Al salir al atrio, vi a don Julián fumando con los codos apoyados en la barda, como si fueran 2 bisagras a punto de ceder. Le pedí, con la naturalidad que permite la costumbre, que me acompañara a su taller antes del mediodía. No preguntó por qué. En los pueblos, cuando uno viejo pide caminar, el otro viejo entiende que se trata de cosas que no van a cambiar por explicarlas. El taller de don Julián huele a lo que huele la paciencia: cera calentada, algodón chamuscado, madera reseca por las mismas manos. En las paredes cuelgan moldes viejos, algunos con la fecha clavada como una cicatriz: 1979, 1986, 2003. Sobre una repisa, guardados en frascos de vidrio, don Julián colecciona restos que no tienen utilidad pero enseñan: mechas anudadas, gotas raras, pétalos de cera que se formaron sin intención. Con un gesto que ya conozco, sacó un frasco y lo puso en la mesa sin decir nada. Adentro, una pieza de vidrio irregular, de un azul sucio tirando a verdoso. No era una piedrita. Tenía el filo torpe de los objetos arrancados. Lo levanté en el camino, dijo por fin, casi sin mover los labios. Esa madrugada. Volvía del taller de mi compadre, que vive cruzando la chacra. Había olor a gasolina. Y silencio. No me atreví a preguntar por qué guardó eso tantos años. Tampoco por qué me lo mostraba ahora. En su repisa, ese frasco siempre me había parecido un adorno sin historia. Lo miré contra la luz. La transparencia era imperfecta. El borde, levemente convexo, sugería que perteneció a un faro de vehículo. En el pueblo hay pick-ups en cada cuadra. Apuntar a uno sería el modo más fácil de acusar a nadie. Sin embargo, la pieza estaba ahí. Un objeto que no coincide. Un resto que no calza en el olvido. Pick-up de caja alta, dije,
no para afirmar nada, sino para oír cómo sonaba en la boca. «Madrugada». «Ajá», dijo él y se encogió de hombros. «Según mis ojos. Según mis años. Según el miedo de esa hora». No insistí. Le pedí permiso para tomar nota del frasco en el cuaderno de incidencias. Aceptó con esa seriedad suya, como quien firma un recibo invisible. Antes de irme, pregunté lo único que sí tenía que preguntar. «¿Y por qué ahora, Julián?» Se tomó su tiempo. Soplar no sopla, pero piensa con el mismo ritmo de los que soplan. «Porque a veces las velas avisan lo que la gente no quiere decir», respondió. «Y porque la pared no señala todos los días». Volví a la parroquia con el frasco dando golpecitos sordos dentro de mi morral. Si uno escuchara solo los objetos, el mundo sería menos confuso. Pero están las personas, que convierten todo en motivo. A media tarde me buscó Alicia Bautista, hermana del muchacho del recorte. El apellido me golpeó antes que el rostro. No era vieja, más bien de esas mujeres que aprenden a envejecer en pocas frases. Traía una carpeta de plástico con papeles que se tantean mucho. Le ofrecí sentarse en la sacristía. No quiso. Dijo que no estaba ahí para volver a llorar, sino para entender por qué la Iglesia ahora sí veía. No supe qué contestar. Lo único que supe hacer fue abrir el cuaderno de incidencias, mostrarle la anotación de 1998 y dejar que el silencio hiciera lo que sabe hacer. Ordenar. «Según», dijo señalando con el dedo la palabra pick-up. «Según». Yo lo dije en su momento. Nadie quiso escuchar. Y guardó la carpeta de plástico sin abrirla, como si dentro no hubiera papeles sino una voz cansada. No prometí nada. No se promete desde un altar en ruinas. Le dije que en la noche habría oración, que a veces la gente necesita mirar junto a otros. Asintió con un movimiento mínimo, más para sí misma que para mí, y se fue sin persignarse. Esa noche los mayordomos organizaron lo que llamaron búsqueda de claridad. Palabras demasiado grandes para una nave pequeña. Pusieron sillas a los lados del pasillo central y pidieron que cada familia encendiera un cirio y lo sostuviera con la mano. No era procesión ni misa. Era un modo colectivo de no dejar que la pared, las velas y la frase del sobre se fueran a dormir sin dar razón. El padre Mateo, prudente como siempre, accedió con una condición: que no hubiera gritos ni cantos, que cada quien llevara dentro su ruido. A la hora convenida, la nave se llenó de respiraciones. La luz eléctrica quedó reducida a 2 focos amarillos por cortesía. El resto fue fuego. Yo me quedé de pie junto al cancel, con el cuaderno de incidencias bajo el brazo, no para escribir, sino para sentir que aún tengo oficio. Al comienzo, nada ocurrió. Las llamas se mantuvieron en su obediencia natural, con ese latido imperceptible que hace a una vela ser vela. Después, sin que nadie lo ordenara, el murmullo bajó. No sé si por expectativa o por vergüenza. Entonces sucedió la segunda cosa. No la describiré como la primera. No hubo figura clara ni brazo extendido, y puede que por eso más de uno se decepcionara. Lo que hubo fue una inclinación unánime de las llamas hacia el costado de la nave izquierda, pero no de frente a la pared, hacia la puerta lateral, la que sale a la calle donde viven los Cervantes Mendoza. Fue un movimiento breve, como de saludo. Volvieron a erguirse y otra vez, por 2 compases, se inclinaron en esa dirección. No era viento. La puerta estaba cerrada, el mantel del confesionario inmóvil, las lámparas quietas. Algunos dicen que a esa hora alguien pasó por la calle y silbó, y que el aire colado por la base fue suficiente. Testigos aseguran que la puerta no deja pasar brisa ni aunque la empujen los santos. Yo, que conozco el comportamiento caprichoso del aire en esa esquina, no tendría problema en creer en un resoplido.
Pero hay cosas que no se explican con el hábito. Vi a Rafael en el fondo. Había entrado sin que yo lo notara. No sostenía vela. Tenía las manos vacías, como quien viene a comprobar si todavía puede no tocar. Estela no estaba. Lucía, sí, 2 filas más adelante, con sus dedos apretados alrededor de un cirio que parecía pesarle. Cuando las llamas se inclinaron por segunda vez, la muchacha pegó el cuerpo al respaldo del banco, como si la madera pudiera soportar algo por ella. Rafael apretó los labios. No dio un paso. No hizo gesto. Fue un segundo, apenas. Y sin embargo, su quietud ocupó más espacio que los bancos. La oración terminó sin discurso. Nadie aplaudió. Nadie gritó «¡Milagro!». En los pueblos se aprende pronto que hay palabras que no se dicen frente a todos. Los mayordomos guardaron las sillas. Un niño se durmió con la cara contra el rebozo de su madre. Alguien barrió con una escoba corta los restos de cera. Yo me retiré a la capilla lateral y encendí una sola vela, del lado del retablo, como quien deja una coma al final de un párrafo demasiado largo. Me quedé allí, mirándola, y la llama, lo juro con la sobriedad de mis años, no quiso apagarse cuando la caperuza de latón la tocó. Tardé 3 intentos, como si el fuego hubiera decidido respirar por sí mismo. Guardé ese detalle sin contarlo. Hay cosas que, si se cuentan, se rompen. Al volver a la sacristía, encontré otro sobre. No era café, era blanco, de los que se usan para cartas decentes. Tenía mi nombre. Dentro, una sola línea, escrita con otra mano. No la arrastres al barro. No decía quién la. No decía cuál barro. El pronombre femenino, sin embargo, bordeó una sospecha que yo había procurado no formular. Que en el centro de este nudo no estaba solo la culpa de un hombre, sino el cuerpo del secreto guardado por una mujer, o por una hija. Guardé la hoja junto a la anterior. Los papeles, cuando se pegan entre sí, suelen mancharse. A partir de esa noche comenzaron las llamadas sin saludo. Un hombre, siempre el mismo, según me pareció, repetía variaciones de una petición. Cálmelo todo. Apague el chisme. No hay nada que buscar. No amenazaba con palabras grandes. La amenaza era el cansancio. En un pueblo el cansancio pesa más que la furia. Yo respondía con monosílabos o no respondía. Colgaba y me quedaba oyendo el timbre de mi casa, que tarda en dejar de sonar lo que tarda un corazón en aceptar que lo detuvieron. Al día siguiente, domingo, el rumor ya tenía nombres. A la salida de misa, oí en boca de un joven que trabaja en el municipio el apellido del primo de Rafael, uno que, según dicen, ayudó a arreglar papeles en su momento. No reproduciré el nombre. En esas cosas, pronunciar es condenar. Según archivos que no son de la iglesia, sino de la calle, el primo consiguió que el caso del atropellamiento se quedara sin hoja, sin sello, sin registro. Según otros, el muchacho Efraín había tenido un pleito menor con alguien de la cuadrilla de construcción, y el pueblo no quiso complicarse. Las versiones se iban amontonando como sillas después de una fiesta. De cualquier modo que las apiles, siempre queda una coja. Tomé una decisión incorrecta y necesaria. Fui a la casa de los Cervantes Mendoza. No es lo que hace un sacristán cuando respeta los bordes, pero hay noches en que los bordes se mueven solos. Viven, en una calle lateral, a 2 cuadras del templo, en una casa de fachada lisa con una maceta seca al lado de la puerta. Estela abrió. Llevaba el cabello recogido como quien ordena lo que puede. No me invitó a pasar. Me dejó en la puerta con esa dignidad discreta que a veces tienen las mujeres que cargan 2 casas, la de afuera y la de adentro. No fui a interrogarla. No hago eso. Le dije con la voz que me sale cuando pido un plato prestado, que en la parroquia íbamos a orar por Efraín Bautista y su familia, y que tal vez era bueno que alguien de su casa estuviera.
No dijo sí ni no. Me miró como se mira un mueble que ya no cabe en la sala. Al final, dijo: Lucía no sabía. No me quedé a preguntar qué no sabía. A veces, con 3 palabras, las mujeres te dan el mapa entero. Volví al templo antes del anochecer. Los perros del barrio se habían repartido en sus esquinas como guardianes sin sueldo. Adentro, encendí pocas luces. Los domingos, cuando la plaza vuelve a ser plaza, el templo recupera su esqueleto de madera sin voces. En la pared, donde se formó la claridad del primer día, no había rastro. En el suelo, junto al banco de la nave izquierda, encontré una cuenta negra del rosario de Estela. La guardé en el bolsillo, y no sé por qué la apreté hasta hacerme doler la mano. Esa noche en la oración, Lucía llegó sola. Se sentó en la segunda fila, a la izquierda, donde siempre. Sostuvo una vela como si fuera un vaso con boca. La llama se mantuvo quieta. Al final, cuando todos comenzaron a salir, ella se quedó. Me acerqué a una distancia que no obliga a hablar. Levantó la cara. Tenía los ojos secos, cansados de llorar por adentro. «¿Mi papá?», dijo y se detuvo, porque la frase llevaba púas. «Mi papá no me contó. Dicen que fue un accidente. Algunos dicen que no. Yo solo quiero saber si ella…», y miró la pared, no el cielo, «nos odia». Pude haber dicho una catequesis, una de esas respuestas completas que no curan. Le respondí con lo único que me quedaba, que no era conocimiento, sino modo. «Dicen que la Virgen no odia». Y me arrepentí de la frase en cuanto la solté, porque las frases así se gastan al primer uso. Según lo que yo he visto, señala para que hablemos. Lucía asintió sin convicción. Puso la vela en el portavelas y se fue con esa prisa de quien teme cambiar de idea si se queda un minuto más. A medianoche me llamaron de nuevo. Esta vez, la voz era otra. Una mujer. No dijo su nombre. No lloró. Dijo firme como quien imparte una indicación de cocina. «Basta con velas. Vaya a la bodega vieja de la capilla de San Francisco. Ahí guardaron lo que faltaba». Y colgó antes de que pudiera preguntar siquiera qué faltaba. No dormí. A las 6, cuando la luz todavía no gana, tomé la llave de la capilla y crucé la plaza con esa sensación de que los pasos dejan marcas aunque nadie mire. La bodega vieja está detrás, donde antes guardábamos andas en desuso, bancos rotos y cajas de pan de feria. Huele a madera húmeda, a cartón vencido. Abrí. El polvo me pescó en la nariz. Con una linterna pobre, fui bordeando las paredes. En una esquina, detrás de una mesa coja, una caja plástica marcada con marcador. Velas dañadas, vidrios. La arrastré con la punta del zapato. Adentro, mechas quemadas, cera rota y en el fondo, 2 piezas de vidrio con el mismo color azulino verdoso del frasco de don Julián, pero más grandes. Una, curva, la otra, triangular. No sé cómo describir lo que se siente cuando algo que parecía rumor adquiere peso. No pensé en policía ni en justicia. Pensé en ritual. Los objetos piden ser vistos, y uno se vuelve culpable si los deja donde estaban. Tomé las piezas, las envolví en un paño y las llevé al despacho parroquial. No las puse en el escritorio. Las dejé en el suelo, bajo la mesa, como si fueran invitados a los que aún no les toca. Según el estado de los bordes, no eran nuevas. Testigos aseguran más tarde que esas piezas estuvieron ahí desde siempre. Nadie necesita aprender a negar cuando el pueblo lo enseña gratis. Abrí el cuaderno de incidencias, escribí: Bodega Capilla S.F. Cometomasa. Vidrios azulinos, posibles faros, hallados 06.20. No puse más. La tinta se me corrió en la palabra posibles. Antes de que el sol calentara la plaza, se presentó Rafael. Entró sin tocar. Llevaba el rostro de los que han decidido algo y todavía lo pagan. No traía sombrero. No traía excusa.
Me pidió hablar donde nadie oiga. Lo llevé a la capilla lateral. Cerré la puerta. No tocamos bancas. No nos persignamos. No confesaré por escrito lo que no me fue dicho como confesión, y menos lo que no me corresponde. Diré solo que, según su propio silencio, comprendí más de lo que quise. Diré que sus ojos no se movieron cuando mencioné el nombre Efraín Bautista. Diré que, cuando le pregunté si Lucía sabía, apretó los dientes como si los tuviera que sostener con fuerza para que no se cayeran. Diré que no negó nada, y tampoco lo llamó accidente. «Esto no se arregla con velas», dijo, y la frase me dolió por su verdad. «Ni con paredes». Luego se fue. No me pidió que rezara por él. Eso en los pueblos es una petición más honda. La noticia del hallazgo en la bodega corrió sin que yo la empujara. Así funcionan los ríos cuando encuentran declive. Al mediodía, Alicia Bautista volvió con su carpeta y sus años, y me pidió ver lo encontrado. Le dije que no podía entregarle objetos que todavía no sabíamos qué eran, ni de quién. Me miró con comprensión, no con enojo. A veces los que han esperado mucho comprenden rápido. Por la tarde, la plaza se puso rara, demasiada calma. Los puestos de antojitos no subieron la voz. Los niños jugaron más bajo. Cuando la calma pesa, el pueblo empieza a esperar un gesto. Llegó como en la primera noche con las velas. No sé quién empezó. Tal vez una mujer con blusa bordada que estaba cerca de la pared. Las llamas volvieron a coordinarse. Esta vez no buscaban la puerta lateral. Se movieron, unánimes, hacia el centro del pasillo, como si marcaran una línea invisible entre el altar y la salida. Testigos aseguran que vieron sobre el yeso 2 sombras, no una más alta, otra más pequeña, y que la menor se aferraba a la mayor de la misma manera en que la culpa se aferra al miedo. Algunos dicen que era solo el juego de luces de un foco que alguien encendió tarde. Yo solo sé que Lucía, sentada en la tercera fila, se llevó las manos a la boca y no lloró. El llanto en esa hora habría sido un alivio. Cuando todo acabó, me quedé solo en la nave con la pared sin nada. No me gustan las paredes vacías. Me obligan a recordar. Fui a la sacristía, tomé los vidrios envueltos y los puse sobre la mesa, bajo la lámpara. Brillaron con esa pobreza de brillo que tienen las cosas ilícitas. Escribí en un papel suelto 3 palabras que junté sin permiso. Efraín, faro, pick-up. Las miré hasta que dejaron de querer decir. Apreté en el bolsillo la cuenta negra del rosario de Estela. Entonces sonó el teléfono. «Si siguen, se rompe el pueblo», dijo la voz del hombre, y por primera vez noté no cansancio, sino miedo. No sabe lo que está haciendo. Colgué sin decir «Dios le bendiga», porque la bendición se me hizo un lujo. Me acerqué otra vez a la pared, pasé la mano por el yeso y sentí el frío exacto, ese que no inventa ni exagera. Pensé en la frase de la carta blanca. No la arrastres al barro. Pensé en Lucía. Pensé en Estela. Pensé en Alicia y su carpeta de plástico. Pensé en el primo que arregla papeles. Las velas, sobre el altar, se erguían. Por un segundo me pareció, y algunos dicen que el viejo aprende a imaginar para sobrevivir, que una de ellas se inclinó no hacia la puerta, no hacia el pasillo, sino hacia mí, como si alguien del otro lado del tiempo me rogara no hacerme a un lado. Salí al atrio. La noche había subido sin darse cuenta. En el cielo, ni luna ni anuncio. Solo ese azul que aquí se llama azul de víspera. Cerré el candado con la torpeza de quien sabe que mañana tendrá que volver a abrirlo, y tal vez no alcance. En la plaza, un perro me miró con ojos de gente. Le dije, sin voz, lo que suelo decirme cuando no entiendo nada: mañana. No como promesa, como amenaza amable del calendario. Esa mañana sería el principio del final.
Dicen que al tercer día las cosas dejan de fingir. Testigos aseguran que la última noche fue la más silenciosa. Según el archivo, que aún no existe porque lo escribiré después, esa noche, por fin, alguien habló donde debía hablarse. Y las velas, las velas, dejaron de bailar. O aprendieron otro baile. Hay noches en que la iglesia respira distinto, como si esperara su propio juicio. El lunes, desde temprano, el pueblo amaneció con la sensación de que algo no podía posponerse. Los comentarios ya no eran murmullo. En la plaza, en los puestos de comida, incluso en la fila del molino, se repetía la misma palabra: confesión. No todos sabían a quién pertenecía, pero la palabra ya estaba suelta y, como semilla de viento, se plantaba en cada oído. Ese día el padre Mateo anunció una oración comunitaria por el alma de Efraín Bautista. Fue un gesto prudente. Nadie podía discutir una plegaria. Nadie podía negarse a rezar por un muerto. Sin embargo, todos entendimos que no sería una oración cualquiera. Los mayordomos prepararon el atrio con bancas extras, la banda de música se ofreció sin que nadie la llamara, y las mujeres más viejas tejieron coronas de flores de papel para el altar. No era fiesta, pero tampoco duelo. Era un escenario. Yo, como sacristán viejo, me ocupé de detalles mínimos. Que las velas estuvieran parejas, que las puertas no rechinaran, que el mantel estuviera tenso. En cada tarea me repetía que lo que sucede en el exterior no depende de mí, pero dentro de mí la ansiedad crecía como hiedra. En el bolsillo llevaba los 2 sobres, el café y el blanco, junto con la cuenta negra del rosario de Estela. 3 objetos que pesaban más que cualquier candelabro. Cuando cayó la tarde, el templo se llenó con un silencio raro, de esos que no necesitan campana para reunir. El aire estaba espeso de incienso, y las velas encendidas formaban un muro de fuego manso. Entonces ocurrió el tercer signo. No fue figura en la pared ni inclinación tímida. Fue algo más inquietante. Todas las llamas comenzaron a marcar un ritmo lento, uniforme, como una procesión sin pies. No oscilaban de lado, sino que se estiraban y encogían en una cadencia exacta, como si respiraran juntas. El sonido era casi imperceptible, un crujido leve de mecha, pero los fieles lo sintieron como un latido en el pecho. Algunos se arrodillaron de inmediato, otros buscaron la salida con la mirada, pero nadie se atrevió a irse. Fue en ese momento cuando Rafael Cervantes Mendoza se levantó de su banca. La nave entera contuvo el aire. Estaba pálido, con la camisa pegada a la espalda por el sudor. Caminó despacio hacia el pasillo central, sin mirar a los lados. Lucía lo siguió con los ojos abiertos, como si quisiera detenerlo y al mismo tiempo empujarlo. Estela se llevó la mano al rostro, en un gesto que mezclaba vergüenza y alivio. Rafael no habló en voz alta. No dio un discurso. Apenas llegó al centro de la nave, se arrodilló y bajó la cabeza. Algunos dicen que se escuchó un sollozo. Testigos aseguran que pronunció el nombre de Efraín Bautista en un susurro que alcanzó las primeras filas. Yo no puedo jurarlo. Desde donde estaba solo, vi sus labios moverse, trabados como si confesaran a la piedra. El padre Mateo se acercó, lo cubrió con el estola y lo condujo a la sacristía. Nadie los siguió. Nadie necesitaba palabras. El gesto era suficiente. Mientras tanto, las velas hicieron lo impensable. Se detuvieron. La oscilación común cesó de golpe, como si una orden silenciosa hubiera dicho basta. Las llamas quedaron erguidas, quietas, rectas, sin un solo temblor. La nave entera quedó iluminada con una calma que dolía. Fue el único momento en que creí que el fuego podía entender más que nosotros. En el atrio, la tensión se desbordó. Alicia Bautista, la hermana del catequista muerto,
estaba presente. Se acercó a Estela, no con furia, sino con una firmeza de décadas. No escuché lo que dijeron. Fueron palabras bajas, pero la imagen quedó grabada. Dos mujeres mirándose con los ojos llenos de tiempo, una con las manos juntas, la otra con las manos abiertas. Según algunos, Alicia dijo: «Ya basta de silencio». Según otros, Estela solo alcanzó a pedir perdón. La verdad de esas frases se perdió en el ruido de las campanas que alguien comenzó a tocar sin permiso. Más tarde, cuando Rafael salió de la sacristía, lo hizo con la cabeza baja y el rostro desencajado. Nadie lo tocó. Nadie lo increpó. El pueblo, por una vez, entendió que el peso era suficiente. Se fue con Estela y Lucía hacia su casa. Dicen que, al pasar junto a la pared donde apareció la figura, la luz de las velas se inclinó apenas, como un último gesto de despedida. Otros aseguran que no pasó nada, que todo estaba quieto. Yo vi una sombra leve correrse sobre el yeso, pero quizá era solo mi cansancio. Aquella noche casi nadie durmió en Tonancintla. El rumor de la confesión corrió más rápido que las campanas. Testigos aseguran que Rafael reconoció su culpa frente al padre, que habló del primo que le ayudó a esconder la verdad, que pidió misericordia para su hija, ajena a todo. Algunos dicen que no fue una confesión completa, que solo admitió un error, sin nombrar la palabra crimen. Yo no estuve allí, solo escuché lo que salió de las bocas multiplicadas. Lo que sí puedo afirmar es que, desde esa noche, el baile de las velas nunca se repitió. Volvieron a arder como siempre, caprichosas, desiguales, obedientes solo al aire. La pared volvió a ser pared, con su pintura gastada y su grieta pequeña. El pueblo, sin embargo, no volvió a ser el mismo. En cada fiesta, en cada procesión, alguien recuerda aquella Semana Santa en que las velas se movieron como si tuvieran voluntad. Yo, que conservo papeles más de lo que debo, guardé en el cuaderno de incidencias el recorte del periódico, la nota del padre Tomás, la copia de las cartas anónimas y una pequeña bolsa con los vidrios azulinos. No sé si algún día alguien abrirá esa carpeta. Tal vez se pierda entre las cajas cuando otro sacristán ocupe mi puesto. Pero mientras tanto, ahí queda, como testimonio torpe de que la verdad no siempre se grita. A veces se insinúa en el movimiento de un fuego. Años después, cuando alguien me pregunta qué sucedió aquella noche, respondo lo mismo que aprendí a decir entonces. Dicen que las velas bailaron. Testigos aseguran que la Virgen señaló. Según los archivos parroquiales, hubo un accidente en 1998, y nada más, porque el resto pertenece al pueblo, y el pueblo sabe guardar y deformar la memoria según le convenga. Lo único que yo sé es que, desde aquella confesión, cada vez que enciendo un cirio en soledad, espero unos segundos, casi sin respirar, para ver si decide moverse por su cuenta. Nunca lo hace. Y en ese silencio inmóvil, encuentro la única certeza que puedo permitirme: que no hay misterio más grande que el de una llama quieta.